Muy buenas noches, distinguidos oyentes de Columna de la Verdad, por aquí por esta 95.5 Aliento FM, su hermano y pastor Juan Carlos Quiterio, quien les habla cada viernes a las 7 de la noche en este su programa Columna de la Verdad, para traer palabra fresca, palabra de parte de Dios, traer temas interesantes que puedan edificar a la iglesia del Señor y que además también esta pueda identificarse con ellos. Hoy nuestro tema de entrada es la influencia, un tema breve, pero que sé que también va a ser de el disfrute y de la edificación de todos. Antes de iniciar nuestra programación habitual, saludar de manera encarecida a nuestro hermano pastor Juan Hilario La Sala, quien siempre está conmigo por acá, por estos micrófonos, y que por motivos pues de misiones, del trabajo, de el evangelismo, pues no se encuentra con nosotros. Les saludamos allá en donde quiera que esté. Y, como no, mi hermano Jimmy Peguero, que siempre también está con nosotros por acá y que por motivos ajenos a su voluntad no está con nosotros. Pero aquí está su hermano y pastor Juan Carlos Quiterio, como siempre, para traer palabra de parte del Señor. Hoy el tema, la influencia. ¿Por qué queremos hablar nosotros acerca de la influencia? ¿Por qué es tan importante para nosotros este tema? Y es que cada vez que nosotros enfocamos a la iglesia, debemos estar conscientes de que la iglesia es un ente de influencia. Cristo no fue una persona que pasó desapercibido, sí era una persona sencilla, era una persona humilde. Él mismo dio testimonio de que sean como Él, mansos y humildes de corazón. Sin embargo, su condición y la tarea con la cual Él se presentó en esta tierra, se encarnó, vino en forma humana y pues estuvo entre los hombres, estuvo entre nosotros, fue precisamente una tarea que lo hizo alguien influyente. Yo quiero hablar acerca de esto y sobre todo lo importante que es que nuestra influencia esté ratificada, esté avalada especialmente por el cielo. Por eso en esta noche quiero hablar sobre ese tema sencillo que se trata la influencia. Si apenas te acabas de conectar, pues te pedimos que comparta nuestra transmisión. Estamos a través de Aliento 95 en YouTube, estamos a través de la radio. Si pues te vas a conectar de momento de internet, puedes sintonizarlo en 95.5 Aliento FM en la región este de la República Dominicana, y a través de la internet y a través de nuestras páginas oficiales del programa Columna de la Verdad Radio en Facebook y a través de Juan Carlos Quiterio en la misma plataforma de Facebook. Yo quiero inicialmente orar y pedir a Dios para que todo el que entre en contacto con esta palabra pues sea edificado desde adentro. Oramos. Padre bueno y bondadoso, te damos gracias en esta preciosa ocasión. Te pedimos que use mi voz, que use, Dios mío, esta programación para la bendición de todos aquellos que puedan tener contacto con esto ahora en vivo o luego en las grabaciones en las diferentes plataformas. En el nombre de Jesús, amén. Y cómo no, tener una lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 6, que dice de esta manera: pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero han venido hasta acá. Amados hermanos, lo que la palabra de Dios habla de cada uno de los episodios, específicamente del libro de los Hechos, acerca de la iglesia primitiva y de, más allá de la iglesia, de su precursor formador y de su diseñador, que fue Cristo, es de una iglesia influyente. No existe ninguna evidencia bíblica que nos permita a nosotros referirnos a la iglesia como un cuerpo que estuvo en el anonimato durante toda la trayectoria que ésta ha estado en la tierra y desde que fue instituida por Cristo en ella. La iglesia desde su nacimiento
fue una iglesia influyente, por lo cual nosotros queremos hablar de manera vehemente sobre el tema de la influencia. Y yo quisiera traer a colación un aspecto histórico, o sea, de nuestra historia, vamos a decir, cercana, próxima. Y fue un hecho que sucedió un día 12 de agosto del año 1944 a las 6 de la tarde, cuando un joven llamado Joe Kennedy aborda una aeronave de nombre Tzu junto a su copiloto y acompañado de 12 toneladas de explosivos. Esto lo hizo aquel fatídico día, pero no sin que otro joven llamado Earl Olsen estuviera ocupado y empeñado muchos días antes por evitar que aquel piloto abordara aquella nave. Pero ¿qué pasó? Que aquel personaje de apellido Olsen no logró que Joe Kennedy abordara aquella nave. Bueno, ese Olsen era un técnico en electrónica del ejército y durante muchos días antes él había descubierto un fallo técnico en alguno de los aparatos que iban a operarse en aquella aeronave que iba a ser ocupada por aquel Joe Kennedy. Durante muchos días estuvo tratando de ponerse en contacto con sus superiores, incluso con un ingeniero militar que había estado gestando todo aquel gran plan que se iba a poner en ejecución una vez Joe Kennedy abordara la aeronave. Y durante todos esos días habló con sus superiores inmediatos, intentó acercarse a aquel ingeniero y ninguno le permitió la palabra, ni siquiera su jefe inmediato, diciéndole: Olsen, eres un experto en lo que haces, eres un joven talentoso y brillante, pero lo que tú quieres comunicar no tiene ningún crédito, porque todas las personas que han estado interviniendo en esta misión son profesionales de las diferentes y más prestigiosas universidades de Europa. No te van a escuchar. ¿Qué había pasado? Había pasado que Earl Olsen había descubierto un error en un panel electrónico que pondría en acción la más especial de las misiones, y era detonar aquella gran cantidad de explosivos. ¿Qué sucede? Cuando Joe Kennedy abordara la nave y la pusiera en vuelo y estuviera ubicada en el punto correcto, entonces él daría una clave, y esta clave le diría a los que están en tierra que ya podían poner la aeronave en piloto automático para que Joe Kennedy y su acompañante pues pudieran lanzarse en paracaídas a salvo, y luego continuara con el plan de hacer explotar aquellas 12 toneladas de explosivos. Llegaron las 6:20 de la tarde y todo el mundo que estaba mirando desde las antiguas cámaras UHF desde la Tierra pudieron detectar cuál era la razón por la cual Earl Olsen quería comunicarse con ellos. El joven técnico tenía razón. Cuando se acerca a la radio de la aeronave Joe Kennedy a las 6:20 de la tarde y dice color de picas a las as, que era la contraseña de que ya iba a poner todo en funcionamiento y que por fin ya iba a dar cumplimiento a la orden con la que se puso en el aire junto a su acompañante. Y cuando dijo estas palabras, el avión llamado Tzu explotó y nunca se encontraron restos los cuales enterrar. Allí pereció la primera promesa presidencial de la familia Kennedy y su acompañante, y la misión se convirtió en un fracaso. ¿Por qué traigo a colación esta narrativa histórica, esta cápsula histórica de aquel joven, especialmente técnico en electrónica, llamado Earl Olsen?
Cuando este joven vio explotar aquella aeronave con aquel valiente piloto, se marchó del lugar, se hizo acompañar de una botella de alcohol y una gran embriaguez que le acompañó hasta el día de su muerte. ¿Pero por qué? Sencillamente porque él había detectado que aquel panel electrónico que iba a poner, iba a hacer explotar la bomba, funcionaba o podía activarse con cualquier onda de radio. Cualquier onda de radio análoga podía perturbarlo y hacer explotar anticipadamente aquella gran cantidad de explosivos. Él intentó comunicarse, pero nadie le hizo caso porque el joven, aunque era brillante, no tenía ningún tipo de influencia, no tenía ningún tipo de voz de mando ni de voz cantante, sencillamente porque no estaba avalado por ninguna institución educativa que diera crédito de lo que él era capaz de hacer. Hoy en día nosotros estamos pasando por algo similar. Tenemos gente con muy buen corazón, tenemos personas muy capaces, muy valientes y que quizás tienen, digamos, todas las mejores intenciones para hacer lo que hacen, y me estoy refiriendo específicamente a la operación con vidas y con almas en el ministerio del Evangelio. Hoy en día tenemos diferentes personas a todos los niveles que tienen siempre las mejores intenciones en este ministerio, pero quizás no tienen los niveles de influencia que son logrados a partir de una certificación, de un aval que les permita tener una voz que se pueda escuchar en cualquier ámbito de la vida contemporánea. Y algo así pasó con aquel o con aquellos personajes de aquella cápsula histórica. Pero ¿qué es la influencia? La influencia se define como la capacidad que tiene una persona de modificar la manera de pensar y de actuar de los demás. Y esto solamente sucede cuando esa persona tiene una palabra de peso que pueda ejercer una fuerza específica sobre la mente de los demás o sobre las actitudes de los demás. Cuando yo leo el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 17, me llama muy poderosamente la atención que cuando llegó una etapa en que ellos estaban operando en el don de Dios y estaban operando con la autorización y el aval del cielo, ellos lograron unos niveles de influencia que ya no solamente se circunscribía a lo local, no solamente se circunscribía a lo familiar y a un círculo cercano de personas, sino que aquí se menciona en el capítulo 6 del libro de los Hechos, capítulo 17, dice en el verso 6 específicamente que estos son los que trastornan al mundo entero y han venido hasta aquí. Ya la iglesia para ese entonces había adquirido una influencia que no se circunscribía a las familias, a las aldeas, a las localidades, sino que ya su influencia había penetrado en el mundo entero de la iglesia primitiva o del mundo antiguo. Estamos hablando del mundo romano, que era lo que especialmente se conocía como el mundo civilizado. Y ya la iglesia había calado a todos estos niveles. Me llama a la atención algo, y es lo que dice el escritor John Maxwell en una de sus leyes, que es la ley número 2 del libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y es lo que él habla acerca de la ley de la influencia. La ley de la influencia postula que la verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. ¿Por qué el pastor John Maxwell expresa de manera tan categórica
este postulado, esta ley que en su libro, que son 21 leyes que yo de verdad he estudiado y he sido grandemente ministrado por y es porque se está haciendo más importante que nunca que nosotros cada día pues entendamos que la iglesia no fue llamada a esta tierra para vivir en el anonimato, para estar en secreto. Cuando nosotros aceptamos al Señor, inmediatamente con el paquete de la salvación y de haber recibido a Cristo en el corazón, también recibimos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de ir y llevar este evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Eso ya presupone un proyecto muy ambicioso, un proyecto bastante elevado y que solamente es depositado en personas las cuales Dios cree capaces de hacer aquello lo cual se le ha encomendado. Y eso te incluye a ti, hermano y hermana que me estás escuchando, amigo y amiga que me escucha y que has sido expuesto a la palabra del Señor y que solamente estás pues a expensas de recibir este evangelio como un sí y un amén en tu corazón. Este evangelio se trata de algo mucho más grande incluso que la salvación misma de cada uno de nosotros, porque se trata de un proyecto que nació en el corazón de Dios para ir por todo el mundo y llegar a todo ser humano vivo que esté sobre la tierra hasta este tiempo. Por eso no podemos conformarnos con vivir en el anonimato, con vivir pues en la ignominia, vivir en lo más insignificante de la tierra, sino que Cristo nos llamó a nosotros y al llamarnos nos consideró a nosotros no como individuos, sino como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, como un real sacerdocio, es decir, un sacerdocio que además también tiene dotes reales, dotes de reino, por lo cual nosotros debemos entender cuál es el nivel al que nosotros hemos sido llamados sin que esto se contraste con los niveles de humildad de aquel maestro que nos llamó. Es decir, nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos llamados por un Jesús, el cual ya era rey y por demás también sacerdote conforme al orden de Melquisedec, y que nos llamó a hacer una misión similar a la de él, pero de una extensión global. Entonces, cuando nosotros vemos leyes como esta que establece el pastor John Maxwell, es consona con lo que la palabra de Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. La verdadera medida de la influencia, del liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. Es decir, que en la medida en que tú recibes este evangelio y recibes también el compromiso de llevar esta palabra a donde quiera que vaya, también te garantiza unos niveles de influencia que tú tienes que portar, exhibir y que tienes que desarrollar en la medida en que tú ejerces pues este llamado al que Dios nos ha establecido. A mí me llama que cuando Jesús llamó a los discípulos, Mateo 28, versículo 18 en adelante, dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Ya le está confiriendo a todos aquellos a los cuales llamó una misión, una tarea de ir por todo el mundo y de ir a todas las naciones. Pero me hace mucho énfasis y me hace mucho sonido en el corazón el hecho de que él mencionara específicamente basado en qué es que los envía. Y es que él dice que toda potestad me es dada. Y eso me suena a un aval. Me suena
a una estampa, me suena a un sello, me suena a que alguien que tiene la autoridad autorizó. Por tanto, nadie va a refutar a aquellos que son legalmente asignados. Es decir, eso hace sentido con la historia que estuve compartiéndote al inicio, y es que lo único que se le reclamaba a aquel técnico en electrónica es que él no tenía un aval de ninguna institución ni ninguna entidad que dijera que él puede hacerlo y que por tanto podía acercarse y decir lo que él sabía sin ningún tipo de miramientos y sin ningún tipo de vergüenza. En el caso del Evangelio, Jesús es la entidad que avala cuando llama y dice: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura y bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que Él le da todos los requisitos los cuales pudiera pedir y solicitar cualquier otro orden en la tierra, para que sepan que tienen el aval de la persona competente o de la entidad competente. Y eso lo hizo Jesús. Me llama la atención una de esas 21 leyes, aparte de la número 2 que leí sobre la ley de la influencia, y es la ley número 9, que postula que todo aquello que es usted, eso usted atraerá. Y es la ley del magnetismo, que usted la puede consultar después. Cuando nosotros somos personas dotadas de unos niveles de autoridad, como Jesús lo habló en el 28:18 de Mateo, entonces usted sin duda alguna comenzará a atraer personas. Pero ¿qué pasa? Usted no va a atraer a nadie que no se corresponda con su persona, es decir, con lo que usted porta como ser humano. Y cuando usted es un líder constituido por Dios para atraer a multitudes y atraer naciones, usted tiene que tratar de cultivar su persona, cultivar su espíritu, su corazón, conforme a lo que dice la Escritura, para que conforme a ello usted comience a operar y a atraer conforme a las personas que usted necesita que le acompañen en su ministerio. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros venimos a este evangelio, no venimos a establecer algo que se trata de nosotros. Venimos a establecer un legado. Venimos a establecer algo que debe quedar no solamente en nuestra persona, sino en los que nos escuchan. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él los llamó de una manera muy interesante que llama mucho la atención. Y es la palabra apóstoles. Cuando la palabra del Señor, especialmente en el libro de los Hechos, se refiere a aquellos que Él llamó, los llama como apóstoles. ¿Qué es apóstol? Apóstol, si nosotros hacemos una retrospectiva a la historia, nos suena a algo que en los años 300, aquel gran conquistador llamado Alejandro Magno, llamó a una serie de personajes que precedían a la presencia del imperio antes de que el imperio llegase. Eran unos personajes que iban como especie de comisionados diplomáticos a aquellas ciudades y que ejercían un poder específico dado por el imperio para ellos preparar el terreno para la conquista de aquellas tierras o de aquellos lugares en donde ellos se anticipaban a las fuerzas del imperio. Por lo cual, cuando Jesús los llama apóstoles, lo hace con una intención marcada en llamar a personas con la capacidad de ser influyentes en el mundo que ellos iban a conquistar, en el terreno en donde ellos se iban a establecer. Es decir, la iglesia está fundamentada sobre personas que tienen la capacidad de representar como si fuesen embajadores el nombre de Jesús en donde quiera que se encuentren.
Es decir, un llamamiento apostólico es una comisión a la influencia en los territorios en donde está supuesto a sembrarse la bandera, el baluarte, el pendón del evangelio. Y es por eso que en esta preciosa ocasión nosotros venimos y tomamos estos micrófonos llegando a cualquier parte de la tierra a través de la internet para decirle a la iglesia que la iglesia está llamada sí o sí a ejercer influencia donde quiera que se encuentre, pero no una influencia cualquiera, sino una influencia conforme a las Sagradas Escrituras. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1, dice la Escritura que Jesús, habiendo reunido a los 12, les dio poder y les dio autoridad para echar fuera todo demonio y para sanar toda enfermedad. Allí existen dos palabras que a todos los que hemos estudiado este pasaje y lo leemos nos van a llamar a la atención siempre. ¿Y cuáles son esas dos expresiones de Jesús cuando reunió a sus discípulos? Y es la expresión poder, que viene del griego bíblico dunamis o dinamis, que significa un poder estruendoso y milagroso. Es decir, es una capacidad para ejercer una influencia a través del poder instantáneo de una manera explosiva y de una manera pues instantánea. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque le sigue la palabra autoridad. ¿Y qué es autoridad? La autoridad es, como está escrito en el Nuevo Testamento griego, es la palabra exousia. Cuando yo me puse a estudiar el Nuevo Testamento acerca de esta poderosa expresión, veo que aunque el Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega, los apóstoles y los discípulos de Jesús y todas sus historias describen un escenario hebraico, es decir, ellos comenzaron a predicar en la casa de Israel. Y cuando yo me pongo a estudiar qué pasa con la palabra autoridad en el contexto hebraico, y veo que la palabra autoridad en el hebreo significa un poder designado en los cielos para ejercer influencia en la tierra. Entonces, me detengo un momento aquí. Cuando la iglesia ejerce esa autoridad delegada por Cristo, está llamado a ejercer sí o sí influencia. Es decir, la influencia es una condición sine qua non. La iglesia puede operar en esta tierra. No hay un modo alguno en que usted pueda atraer a las masas sin ejercer influencia sobre ellos. Cuando Pedro estuvo en aquel escenario del aposento alto luego del derramamiento del Espíritu Santo, nos recuerda que este Pedro es el mismo del cual se dice que él era del vulgo y sin letras, que era un hombre que trabajaba en una empresa pesquera, en una lancha, y que en eso él se ganaba la vida. Él comúnmente pasaba horas en silencio en el mar pescando, porque cuando se está pescando no se puede hacer mucho ruido, no se puede hablar demasiado. Es decir, la vida profesional de Pedro, la vida laboral de Pedro, le exigía ser un hombre callado, y por demás no le exigía grandes dotes comunicativas ni de influencia. Sin embargo, cuando Jesús lo llama, le dice: te haré pescador de hombres. Es decir, la metáfora aquí es que Jesús lo está llamando a ser un hombre el cual, cuando se encuentre frente a las personas las cuales él debe predicarle, él debe presentarle el plan de salvación, las personas deben enganchar con la personalidad de Pedro, y por consiguiente debe ejercer unos niveles de influencia que le permita a las personas, pues diciéndolo de una manera, en la metáfora que Jesús le dice pescador de hombres, deben caer en el anzuelo, en el garfio de la influencia que Cristo había depositado en el apóstol Pedro.
Entonces, la iglesia no nació para vivir tras bambalinas. La iglesia no nació con una configuración para estar en los lugares en donde no se pueda ver. Jesús, diciendo siempre a través de sus ejemplos y sus metáforas, dijo: una lámpara no se coloca debajo de un almud, sino que se coloca en un lugar alto donde pueda alumbrar a todos. Esa luz no es una luz única y exclusivamente física, sino que es una luz cognitiva, es una luz que prepara y capacita intelectual y mental y espiritualmente a las personas para ejercer influencia en aquellos que los escuchan. Entonces, nosotros debemos entender que cuando Jesús habla de influencia, habla de una influencia avalada por el cielo, en donde que la ejerce necesariamente tiene que vivir constantemente desarrollando y cultivando su espíritu, como recomendó el apóstol Pablo a Timoteo. Mira, entre tanto que yo voy, es decir, y te visito, ocúpate de la lectura, pero no solamente de leer y de volverse un ermitaño de la lectura, volverse un organismo de biblioteca que solamente esté encerrado leyendo y que se vuelva retraído, no, sino ocúpate de la lectura y de la exhortación. Y ese es uno de los aspectos que yo quiero destacar de una manera enfática en esta ocasión, y es que cuando usted estudia, no debe estudiar única y exclusivamente para usted llenarse de conocimiento, sino que todos esos conocimientos que usted adquirirá en la medida en que se ocupe de la lectura son para que otros puedan beber de esas aguas, para que otros puedan ser nutridos de ese alimento y para que usted se llene de la influencia que hay en la palabra de Dios, las cuales dice Jesús que sus palabras son espíritu y son vida. Es decir, que cuando usted se expone a la palabra, usted se llena de vida, y cuando una persona te escucha hablar de la palabra, también recibe vida. Y ese es el nivel de influencia que la iglesia tiene y que difiere abismalmente de los niveles de influencia que el mundo expone en estos días. Hoy en día es muy común hablar de personas que se hacen llamar influencer. Pero, ¿cuál es el tipo de influencer del mundo? No es como el influencer cristiano. Pastor, pero los cristianos son influencers. Claro que son influencers, porque si Jesús le dio poder y le dio exousia, y la exousia es un poder designado en el cielo para ejercer influencia en la tierra, entonces el que ejerce la influencia, si mi idioma no me está engañando, si mi diccionario no me miente, entonces es un influencer. Yo respeto personas que dirán, yo no soy un influencer, yo soy un predicador, yo soy un evangelista. Bueno, si tú predicas el evangelio a multitud, usted es un influencer. Si usted no gusta de llamarse así, pues entonces usted le asiste el derecho, pero de que ejerce la función de influenciar a los demás y que por consiguiente es influencer, lo es. Ahora, ¿a qué nos referimos con todo esto? Y es que la influencia trasciende lo humano, trasciende lo físico. Y es que cuando usted porta dunamis y exousia, usted porta poder y autoridad, usted ejerce influencia no solo sobre el plano humano en el que usted nació y se desarrolló, y que al adquirir pues una naturaleza espiritual a través del nuevo nacimiento en Cristo, usted también ejercerá influencia en el mundo espiritual. El mundo espiritual sabrá tu nombre, sabrá tu apellido, y por ende usted tendrá que andar a la altura de la demanda de esos niveles de influencia espiritual que se exigen en la Sagrada Escritura de usted. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas capítulo 22
8:22, vemos a un Jesús que ejerce influencia aún sobre los elementos de la naturaleza. Es decir, desde la plataforma de influencia espiritual, usted incluso puede impactar hasta el mundo natural. Es decir, cuando conforme a 1 Corintios 12, cuando habla acerca de los dones espirituales, la palabra de Dios dice que hay dones de milagros. ¿Y qué es un milagro? Yo te lo voy a decir en términos un poco no tan de diccionario para comprenderlo de una manera sencilla. Un don de milagros o un milagro es como una persona por medios espirituales trastorna el entorno natural para beneficiar a alguien que Dios ha calificado en ese momento. Es decir, cuando usted hace aquello que no se supone debería ocurrir y que en un momento determinado viola los principios de la naturaleza, las leyes de la física, trascienden los espacios y el tiempo para que ocurra algún evento, entonces eso se le considera un milagro, que viene de una voz griega que significa maravilla o algo que no estaba supuesto a acontecer. Entonces, cuando Jesús habla a los vientos y a las tempestades, ocurre un milagro. ¿Por qué? Porque cuando usted le habla a una persona, esa persona está dotada de un oído, de un intelecto que le permite interpretar tu voz para poder accionar en la dirección que se le ordenó. Pero los elementos de la naturaleza no tienen órganos de comunicación con el ser humano como el oído, la boca, etc. La única manera como usted puede hacer de una manera metafórica que el mar y el viento le obedezca es a través de una influencia ejercida en el mundo espiritual que trastorna el mundo natural. ¿Alguien puede decir amén de aquel lado? Entonces, otra cosa es sobre los demonios en esa misma dirección. Usted tiene influencia espiritual, por lo cual el mundo de los espíritus puede percibir tus niveles de influencia. Si usted tiene vida de Cristo, tiene la vida del Espíritu Santo en usted, la palabra de Dios dice, conforme le hablé de Lucas 9:1, se le dio poder y exousia, se le dio autoridad sobre todo demonio y sobre toda enfermedad. Es decir, que automáticamente también tiene influencia sobre las enfermedades a través de la influencia espiritual. Entonces, ¿qué queremos nosotros establecer en esta noche? Y es que la única evidencia fehaciente de una vida espiritual, escuche bien, la única forma o manifestación o evidencia fehaciente de una vida espiritual robusta es la influencia y la manifestación. Cuando nosotros ejercemos el ministerio, deben suceder cosas, por ejemplo, como las que sucedieron con el apóstol Pedro en Aposento Alto. Este Pedro, ya transformado por la presencia del Espíritu Santo en su vida, por el bautismo del Espíritu Santo, por la investidura del poder espiritual, es un Pedro que llama la atención de todos con su voz, como si fuese un maestro de ceremonia. Él convoca a todos los varones de Jerusalén y residentes, tanto residentes como visitantes, y lo hace de una manera magistral, como si se tratase de alguien, de un locutor, de un maestro de ceremonia, quien va a dirigirse a la palabra, va a dirigir la palabra hacia las personas y primero capta su atención de la manera más elegantemente posible. Pedro hace esto, lo logra de una manera impresionante, capta la atención de quizás más de 4,000, 5,000 personas que habían allí, que se reunieron a partir de una gran influencia espiritual, producto del derramamiento del Espíritu Santo y que atrae a multitudes. Y entonces Pedro aprovecha el escenario y de una manera excelente los llama a todos y todos prestan atención a lo que Pedro va a decir.
Qué interesante que luego de Pedro pues tener su disertación, parece tener la influencia necesaria para que 3,000 personas acudan a su llamado. Y de una manera mucho más impresionante, cuando ellos les escuchan hablar, quedan tan persuadidos por sus palabras que ellos mismos son los que preguntan cuál es el siguiente paso luego de todas las palabras que Pedro les refirió. Y le dice, ¿qué haremos? Entonces Pedro le responde a su círculo, a su escenario, a su audiencia, le dice, arrepiéntase cada uno y bautícese y recibirá el don del Espíritu Santo. Pues lo que nota aquí es que aparece en Pedro por primera vez lo que se llama vamos a decirlo, la influencia o la ley de la influencia. Y es cuando un líder habla, la gente lo escucha. Y eso es una de las leyes irrefutables del liderazgo. Que cuando un líder habla, especialmente un líder espiritual habla, la gente le oye. Si usted habla y la gente no le está escuchando, yo lo puedo remitir ahora a que usted vaya en oración y pida al Señor de esa exousia, de esa autoridad que es esa influencia espiritual, para que cuando usted hable la gente lo escuche. A Pedro lo escucharon con un nivel de atención tal que ellos completaron el mensaje pidiendo instrucciones. Lo mejor que le puede pasar a cualquier predicador es que después que él pues haga su disertación, la misma audiencia exclame qué puede hacer para tener lo que él les está ofreciendo. Y eso pasó con Pedro. Pedro ejerció una influencia tal en ellos que ellos mismos terminaron pidiendo, danos instrucciones, ¿qué haremos? Porque lo que tú nos estás diciendo es tan poderoso, es tan real, que ellos pudieron ser testigos de todo lo que él le habló y pudieron tener un feedback espiritual, un feedback en el espíritu y pues aceptar su mensaje como un sí y un amén. De esta forma se convierten 3,000 personas en su primer mensaje. La iglesia en esa ocasión tuvo una cosecha de 3,000. La segunda vez que sucedió algo así fueron 5,000 personas. Y luego de esto, cada día se añadían a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿No es eso acaso un alto y excelente nivel de influencia? Comparemos entonces, ya cerrando, con lo que pasa en nuestros días. Cuando nos reunimos como pueblo de Dios, cuando nos escuchan las masas, suceden cosas similares. Se está salvando cada día en las comunidades cristianas de esta generación. Cada día lo que han de ser salvos. Estamos ejerciendo esos niveles de influencia. ¿Está la iglesia siendo influyente en este tiempo? ¿Estamos ejerciendo la influencia como la ejercían los apóstoles en la antigüedad? El cual el mismo apóstol Pablo dijo, yo no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino que he venido a ustedes con manifestación. Ya he establecido que la evidencia más fehaciente de una vida espiritual robusta es la influencia y la manifestación. Pablo dijo, yo he venido a ustedes con manifestación del poder de Dios, con señales de apóstol, es decir, de un comisionado por el imperio, por el reino de Dios, por un embajador de los cielos que viene con la palabra indicada, necesaria y potable para esta generación salvarse, por lo cual es a mí que hay que hacerme caso, que cuando yo levanto la voz en un escenario,
soy una persona digna de escuchar. Primero, porque porto la palabra de Cristo. Segundo, porque la digo con coherencia de testimonio. Tercero, porque la hablo con un nivel de aceptación y de entendimiento que las personas tengan que en su fuero interno resumir: es una persona digna de escuchar. Yo voy a prestar mi oído, o si terminé de expresar o de hablar la palabra o el mensaje que llevé, sea una palabra digna de pensar en ella, de llevarla al corazón y de reflexionar en la misma. Estamos viviendo tiempos muy, muy serios, tiempos muy interesantes, en donde la gente tiene acceso a mucha información y donde cada vez que nosotros vamos a utilizar o hacer uso de la palabra ante alguien que nos presta sus oídos, debemos saber qué le vamos a llevar. Porque cualquiera de nosotros sabe que se va a exponer a un público que tiene celulares, que tiene información en la mano y que en cualquier momento puede corroborar lo que nosotros estamos diciendo. Tú das una cita bíblica, si la das correcta, alguien la puede confirmar porque a lo mejor tiene su celular y en cuestión de segundos puede buscar esa cita en una Biblia electrónica y darse cuenta de si citaste correctamente un pasaje bíblico. Pero también si lo utilizaste mal, también se va a dar cuenta. Si nosotros queremos ser personas influyentes, debemos hacer uso de lo que se nos ha conferido en la Escritura, de dunamis y de exousia. Eso está en la palabra, en la oración y en una vida de comunión con el Señor. Esto ha sido Columna de la Verdad, viernes 23 de junio del año 2023, y hablamos acerca de la influencia y de la importancia que tiene esta en la iglesia de hoy. La única evidencia fehaciente de una vida espiritual robusta es la influencia y la manifestación. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima semana. Shalom. Llévatelo al genio.